pero el análisis pueda comprenderse de una mejor manera así, ¿no? Viendo la Nueva España, repito, en ámbito político, cultural y social. Y bueno, nada más, Carlos I, el fundador de la Nueva España, después de la conquista, ¿por qué les comentaba que sí tiene que ver con el Carlos V del chocolate o Carlos I? Recuerden, de las especies que se extraían de México, o bueno, de la Nueva España en ese entonces, era principalmente algunas especies como la vainilla y el cacao, además de algunos minerales, obviamente el oro, la plata. Carlos I pues quedó como encantado con el cacao, e hizo trabajar a la cocina real, o los chefs reales, para que trabajaran con cacao, y lo que hicieron estos chefs o estos cocineros fue agregarle leche y azúcar. Entonces el famoso Carlos V, el chocolate Carlos V, no es más que chocolate con leche, y azúcar, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el señor Carlos V, el del chocolate. Bien, bueno, ahora sí, ¿no? En el ámbito político de la Nueva España, esto de por sí, este cuadro, la verdad, está muy completo, muy, muy completo. Lo encontré ahí en el internet. Pero está realmente muy completo y bueno, yo creo que podemos sacarle mucho, mucho provecho a este cuadro, porque por ahí en algunas preguntas solemos confundirnos, ¿no? ¿Cómo va el orden, ¿no? Y qué es una cosa y qué es la otra. ¿Quién está al mando? ¿Quién es el que va a estar hasta arriba en el orden político? El rey. El rey Carlos I en este caso, que es el fundador de la Nueva España. Pero obviamente los sucesores, Carlos II, Carlos III y Carlos IV, siempre van a ser los que van a estar en la cabeza del sistema político, del orden político. Bien, aquí en la Nueva España, inmediatamente el que le seguía en el orden, es decir, aquí ya en la Nueva España, ¿quién era el que tenía el máximo poder? El Real Consejo de las Indias o de Indias. ¿Qué es el Real Consejo de Indias o el Real Consejo de las Indias? Es un órgano colegiado. ¿Qué quiere decir que es un órgano colegiado? Son las personas más influyentes o más importantes o con un papel en la sociedad importante, podrían ser abogados, médicos, ¿no? Es decir, gente que tenía una carrera inclusive militar, etcétera. A eso lo llamamos que es un órgano colegiado. De hecho, este Real Consejo de las Indias es considerado de las primeras organizaciones políticas en la historia de México. Algo así como una pequeña cámara, ¿no? Algo así, pero era llamado el Real Consejo de Indias. Bien, también se le conocía esto, o este Real Consejo de las Indias estaba formado, este grupo intelectual o este grupo de intelectuales o de personas importantes era conocido o eran conocidos como grupos masónicos o masones, que repito, eran este intento de primer creación inclusive del grupo masón, se le considera de los primeros bosquejos o bocetos de lo que va a ser un partido político en años posteriores, ¿no? Bien, ¿y qué es esto de la Casa de Contratación de Sevilla? Esto obviamente es en España. La Casa de Contratación de Sevilla es la institución, es una especie como banco, que era la que se encargaba de gestionar esos préstamos para poder realizar las expediciones o el descubrimiento de nuevos lugares o el financiamiento de milicia, ¿no? Barcos, etcétera, etcétera, para conquistar el Nuevo Mundo. Esto era una especie de banco, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, el Real Consejo de las Indias era el segundo al orden, aquí en la Nueva España, pero allá en España era la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? En poder iban a la par. Después, junto con el rey, el Real Consejo de las Indias se encargaban de elegir al virrey. O sea, el virrey está en tercer orden, ¿bien? El virrey, repito, el primer virrey de la Nueva España es el señor Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. De hecho, esas son como más preguntas como de así, ¿no? De parafalorear, ¿no? ¿Quién fue el primer virrey? Ya tú te la sabes, ¿no? Bien. El virrey ya, junto con el Real Consejo de las Indias, se encargaba de elegir a los gobernadores, a los cuerpos clérigos o los obispados, que, ojo, ¿quiénes eran los obispados? Los líderes eclesiásticos. Los líderes eclesiásticos tenían mucha mano con el virrey y con el Real Consejo de las Indias. Y las audiencias, o esto que también se le conoce como la Real Audiencia, ¿vale? Vientos. Ahora sí, los gobernadores podían haber dos tipos de gobernadores, alcaldes o corregidores.
Bien, es decir, ya el gobernador de cada zona, o de hecho eran conocidas intendencias, o como dice aquí, dos audiencias. Era la audiencia de la Ciudad de México o la audiencia de México y la audiencia de Guadalajara. Es decir, estaba dividido en dos grandes departamentos. La Nueva España estaba dividida en dos grandes departamentos. Bien. Entonces, por eso era dos tipos de gobernantes, alcaldes o corregidores, dependiendo de la audiencia a la que tú hablaras. Por ejemplo, si estás hablando de la audiencia de México, eran alcaldes, el alcalde de Nueva España, Yucatán, no sé qué. Pero para Jalisco, Zacatecas, como eran de la audiencia de Guadalajara, eran llamados corregidores, ¿vale? Entonces, por eso les digo, este cuadro está muy completo. Ya de ahí se iba a escoger el orden militar o la milicia, los tenientes, los subdelegados, y les mencionaba dividido en dos audiencias. De aquí, de los obispados, yo podía sacar una flecha más o a la par, que es el Santo Oficio, ¿no? Acá, ¿qué es el Santo Oficio? El Santo Oficio es la evangelización o bueno, el Santo Oficio era encargado de evangelizar, ¿no? Recuerden que mencionábamos que cuando llega Hernán Cortés lo que hace es volver a bautizar a toda la gente, bueno, donde llegan los vuelve a bautizar, les cambia el nombre, ¿no? Pues prácticamente el Santo Oficio era encargado de perseguir, o sea, neta, se perseguía, se castigaba y se juzgaba a los seres que no eran cristianos, ¿no? Pues prácticamente en la Nueva España, ¿quién iba a ser cristiano? Pues solamente ellos, los españoles. Todos los pueblos y los indígenas no eran cristianos, más ni lo conocían. ¿Quién sabe quién chingados era Cristo, no? Les enseñaban a un güey ahí todo clavado y decían, bueno, ¿y ese güey qué? ¿Se lo chingó Quetzalcóatl o qué? Ah, no es cierto. Este, pues obviamente los obispados eran bueno, perdón, el Santo Oficio, que deriva de acá, era encargado repito, recuerden que ayer les dije, en México como tal no hubo una Inquisición o una Santa Inquisición como las Inquisiciones europeas, pero sí existió esto llamado el Santo Oficio, que recuerden miren, si ustedes veían, les platicaba el mural de Diego Rivera, ¿no? En esta parte que está acá, ¿no? Ahí plasma algo de lo que fue el Santo Oficio, ¿no? La persecución a aquellos que no creían, o que inclusive se castigaba a los que no daban diezmo, a los indígenas que no daban diezmo. Y miren, del lado contrario, pero por eso este mural me gusta mucho, del lado contrario, los indígenas que sí, de alguna manera, estaban siendo sometidos a este proceso de evangelización, ¿no? Las las dos vertientes de lo que fue el proceso de evangelización, ¿no? Recuerden, de las bases hacia lo más moderno que es posrevolución, ¿no? Así se describe este mural. Bien, entonces, ¿tienen dudas de algo de acá? De hecho, no manchen, este cuadro me gustó demasiado. Repito, lo saqué de internet, no es mío, pero está muy chingón, ¿no? Está muy, muy bueno cómo desglosa todo. Bien. Eso es el orden político. Vámonos entonces ahora con el orden económico o cómo estaba en ámbito económico. Bien. Pues inmediatamente cuando se levanta el imperio azteca, perdón, cuando cae el imperio azteca y viene el imperio de la Nueva España o la creación de la Nueva España, prácticamente los novohispanos se dedican a saquear y a saquear, a saquear y a saquear, a saquear y a saquear, ¿no? ¿Cómo van a crear este nuevo imperio o como tal, esta nueva España? A través de tres aspectos, ¿no? El ámbito económico va de tres aspectos, y son estos: el control monopólico, un sistema administrativo y la explotación de la fuerza de trabajo, ¿vale? ¿Qué es el control monopólico? Prácticamente todas las actividades en la Nueva España eran controladas directamente o por la corona, o por el rey, Carlos I o el rey en turno, y por el Real Consejo de las Indias. Repito, todas las actividades económicas que se realizaban eran controladas. Bueno, ¿cuál era la actividad económica más común? Pues obviamente minería y agricultura. Bien, entonces pues prácticamente ahí ese es el número uno en cuanto a la situación económica. Número dos, bueno, y además algunas especies recuerdan como la vainilla, inclusive el tabaco, el cacao, ¿no? Que ya habíamos mencionado, y hasta especies animales, ¿no? Que se llevaban hacia allá, que ellos consideraban exóticas, pero bueno.
El sistema administrativo, recuerdan que aquí hablábamos de que, ay, me adelanté, en esta de acá, esta de la Casa de Sevilla, la Casa de Contratación de Sevilla, que era una especie de banco que se encargaba de hacer esos préstamos y recaudaciones, etcétera. En México también va a haber un sistema administrativo que les va a entregar cuentas o le va a rendir cuentas a esta Casa de Sevilla. Y era pues, específicamente de los impuestos o la recaudación de impuestos. Esto que les puse aquí, estas moneditas, es porque existía un impuesto llamado el quinto real, ¿no? El quinto real. ¿Qué quiere decir el quinto real? Una quinta parte de las ganancias de cualquier trabajo o de cualquier actividad económica era destinada, la quinta parte era directamente destinada a la corona. O sea, sin importar si tenías o no tenías, era directamente dirigida a la corona española. Entonces, no sé si ustedes han escuchado a sus abuelitos decir, es que no tengo ni un quinto, ¿no? No, pues de ahí viene esa frase de, era tal la explotación o era tal el sistema administrativo de la Casa de Sevilla, que a veces no se tenía ni la quinta parte para pagar el impuesto, ¿no? Así de ruda era la administración en la Nueva España. Y por último, la explotación de la fuerza de trabajo. Obviamente se traen indígenas bueno, los indígenas, se traen indígenas de África, iba a decir. Se traen negros esclavos de África, o sea, esclavos, empieza a existir esclavitud en México, de negros que traen de África. Ya saben, los europeos se les daba esto de comprar negros. ¿Qué pedo, no manches? Bueno, ahorita con todos estos temas que están pasando allá en Estados Unidos del racismo y esto, suena muy, muy, muy cagado, ¿no? O sea, no cagado en el sentido de burlar, sino de qué pedo, ¿no? Toda la historia que ha llevado la comunidad afrodescendiente, porque ya no les puede decir negros a los negros, ¿no? Pues está cabrón, ¿no? Entonces se compraban negros, esclavos provenientes de África, además de los indígenas que había aquí en la Nueva España, que estaban siendo evangelizados, y en ese proceso de evangelización eran obligados eran forzados a trabajar. De hecho, híjole, esto está bien terrible. Por ejemplo, la religión católica, ¿no? Los templos o las iglesias, ay, no sé cómo llamar, tienen un nombre, estas catedrales, ¿no? Esa es la palabra que estaba buscando, estas catedrales, la catedral de la Ciudad de México, la catedral de Puebla, no, todas estas catedrales, estas edificaciones, la mayoría fueron construidas por indígenas. El castigo, ¿no? De alguna manera el proceso de evangelización conllevaba a que esta gente trabajara y creara estos edificios, estas edificaciones. Tan solo la Catedral de la Ciudad de México, la que está en el Zócalo, se tardó aproximadamente entre 200 y 300 años en construirla. Sí, es una obra arquitectónica muy compleja para la época, en los años 1500, 1600, pero en ella va un buen de manos indígenas, un buen y muertes indígenas que por estar ahí murieron, ¿no? Entonces, pues, cada que veas la catedral, acuérdate de esos indígenas. Ah, es cierto, ¿no? Bueno. Ahora sí, en el ámbito social. Entonces, recuerden, ya vimos lo político, ¿no? El orden político, el orden ahora económico, y vamos a ver el ámbito social. El ámbito social en la Nueva España es muy peculiar, muy, muy peculiar. ¿Por qué peculiar? Son pocos los sistemas sociales que llevaron este tipo de orden. El orden social novohispano era dependiendo el origen, es decir, dependiendo la raza. Eh, Repito, es muy peculiar porque en pocos lugares en el mundo se dio este tipo de sociedad de las castas. En los demás, por ejemplo, en Europa, el orden social o la pirámide social, si quieres verlo así, era más por el derecho divino o por el ámbito económico o los títulos de nobleza, etcétera. Pero aquí eso valía cacahuate, o sea, aquí no importaba si tenías o no tenías, aquí lo que importaba era de dónde provenías, o sea, tu origen. Hasta arriba, hasta el estatus social más alto, eran los españoles, que vamos a llamar
peninsulares, los peninsulares. De hecho, ¿por qué peninsulares? Por la península ibérica, ¿no? Que los peninsulares son hijos de la madre patria, así lo dicen. Son españoles llegados a la Nueva España, o sea, nacieron ellos en España, pero fueron enviados a la Nueva España o ellos llegaron a la Nueva España. Y nada más por ese hecho de haber nacido en España, ellos tenían los cargos públicos más importantes. Ellos venían aquí a gobernar o a pertenecer al Real Consejo de las Indias, o alcaldes, o pertenecer a la Real Audiencia, los obispos, los arzobispos, curas, o funcionarios, los funcionarios más importantes para la corona. Nadie más tenía acceso a esos cargos más que ellos. Bien, en el siguiente estamento van los criollos, que los criollos son españoles que nacen en México, es decir, son hijos de españoles. Su papá y su mamá sí son españoles y tienen los cargos públicos y la chingada. Pero ellos nacieron aquí, en la Nueva España, no nacieron allá en España, nacieron aquí. Y nada más por ese hecho, ya ellos no podían accesar a estos cargos públicos porque ya no eran 100% españoles, ya eran criollos. Ellos, por ejemplo, aquí decía, tenían acceso a algunos cabildos, eran encomenderos o hacendados, sí tenían dinero, no eran los que se encargaban, ¿no? Tenían haciendas, eran hacendados, etcétera, ¿no? Pero ojo, no podían tener cargos públicos mayores a ello. Los mestizos, que es la combinación de perro, gato, rata, lo que sea, ¿no? ¿Cierto? Un mestizo era la cruza, por ejemplo, de un español con un criollo, de un criollo con un indígena, o con un negro, era el cruce racial, ¿no? Aquí en México sí hubo esto del mestizaje, no, a diferencia, por ejemplo, de otras pues otras colonizaciones como la americana, que los ingleses sí no, hubo erradicación de esos grupos indios y no permitieron o no hubo tal mestizaje como los aquí en México, que sí hubo un mestizaje, ¿no? Entonces, por eso dice mulatos o zambos, ¿no? Dependiendo el color de la piel. Y bueno, y también con quién te estuvieras, o con ese hijo de dónde provenía, ¿no? Si era de negro con indio, o de criollo, o de español, ¿no? Esta clase social, los mestizos, pues eran los trabajadores. Eran los que trabajaban en las haciendas, los carpinteros, los agrícolas, ¿no? Ellos eran los que trabajaban, ¿no? Estos algo así eran como los dueños, los criollos, y estos eran los que trabajaban, ¿no? Para los criollos o para los españoles. Los indios, pues eran la gente nativa mexicana, y ellos, pues prácticamente estaban encomendados para trabajo, para trabajar, para trabajar, para trabajar, y además ellos eran sometidos a este proceso de evangelización, ¿no? Eran sometidos a estos procesos de evangelización. Y por último, los negros, que eran esclavos provenientes de África, y pues prácticamente esclavos, a lo que les dijeran, pues a eso se tenían que dedicar. Principalmente los esclavos eran enviados a trabajos forzados como la minería, o también a construcción de edificaciones como albañiles, ¿no? Muy bien, pues esa es la sociedad de las castas, ese es el ámbito social. Y por último, el ámbito cultural, que sí les suelen preguntar acerca de la cultura novohispana. Pues esto, ¿no? Lo que les comentaba, el arte barroco o la arquitectura barroca en general es muy, muy característica de la Ciudad de México, o en especial de la Nueva España. Esto pues es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Atrás se ve el Palacio Nacional. Pero esta, ¿no? Si ustedes ven ahí los edificios que están en el centro de la ciudad, inmediatamente el que llama la atención es ¿no? La arquitectura, la forma, el arte, porque la verdad hay que reconocer, o sea, así, si tú la ves, pues es muy lindo, las cúpulas, torres, una doble capilla, ¿no? La entrada principal o el atrio principal, y aquí al costado, de hecho, por los sismos, esto se ha partido, ¿no? Toda la catedral está partida en dos, y ahí se puede ver bien esta división, ¿no? Del atrio principal, de la segunda capilla o de la segunda entrada. Pues realmente a la catedral solo puedes accesar a la parte de abajo, pero imagínate todos los cuartos y la forma de hacienda que ha de tener esta cosa. No, y además yo creo que está muy linda por dentro, ¿no? Ha de tener los lujos que no te imaginas, ¿no?
Pero bueno, por ahí sí hay tours a veces como es como un museo, pero hay que programarlos y ya te dan un rolón por adentro, ¿no? Bueno, por dentro de la catedral, porque, híjole, ya los conozco. Eso en cuanto a la arquitectura. En cuanto a la literatura, pues vamos a tener a la señora Juana de Aspaje, conocida en los bajos mundos como Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, la importancia literaria de Sor Juana Inés de la Cruz es que ella empieza la elaboración de algunos poemas con algunas técnicas, utilizando sonetos, liras y redondillas, ¿no? Eso ya lo vieron en literatura, ¿no? Que son un decasílabos, en un orden en verso y no sé qué, ¿no? Los sonetos. Bien, en cuanto a la escultura, ¿no? En cuanto a la escultura, vamos a tener al escultor Manuel Tolsa. Manuel Tolsa es reconocido por sus grandes obras de escultura, tal que el propio Carlos IV, rey de España, lo manda, ¿no? A que realice una escultura ecuestre de Carlos IV, ¿no? Y pues él era Carlos IV, su escultura ecuestre realizada por el señor Manuel Tolsa. Vamos a tener un par de escritores más, como es Juan Ruiz de Alarcón, conocido como de los primeros comediantes en la Nueva España o de los comediantes en la Nueva Hispanos. Él crea un libro que se llama así, lleva esto, La verdad sospechosa, Los pechos privilegios, Ganar amigos y Las paredes oyen. Este libro es una serie de cuentos. No sé si ustedes han leído por ahí alguna vez el Decameron de Giovanni Boccaccio, que es igual, bueno, es muy similar, no es que sea igual. Anteriormente la comedia se escribía en verso y en una especie de cuentos que se conjuntaban, ¿no? Para hacer una... De hecho, recuerden, en literatura, las obras literarias y los géneros literarios, las novelas, estaban diseñadas o estaban escritas para que fueran representadas en una obra de teatro. Entonces, en este sentido, anteriormente la comedia y bueno, toda la literatura en general se escribía de esa manera. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Por ejemplo, el Decameron de Giovanni Boccaccio, me parece que aproximadamente, creo, 1000 cuentos, algo así, que están unidos en un libro y van en cánticos, ¿no? Canto 1, canto 2, ¿no? Porque así se escribía en verso. Que todo el libro en general hacen toda una historia. Pero obviamente, pues, imagínate, representar toda esta historia en una obra de teatro era complicado. Actualmente se sigue representando el Decameron en obras de teatro, pero solo se escogen los cuentos más característicos y son representados. El libro de Juan Ruiz de Alarcón es similar o tiene esta estructura en la cual es una serie de cuentos que van a crear o van a formar una historia. Es de las primeras comedias. De hecho, los nombres, ¿no? Los pechos privilegios, Ganar amigos y Las paredes oyen, prácticamente Juan Ruiz de Alarcón, él exalta los vicios novohispanos, ¿no? El alcoholismo, la prostitución, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto este cuento o la parte de Ganar amigos, de las traiciones, etcétera, etcétera, pero a forma de comedia, ¿no? Recuerden, el género comedia es una exaltación a la realidad, ¿no? A tono jocoso, a tono dramático, chistoso, ¿no? Entonces, es de los primeros comediantes novohispanos, Juan Ruiz de Alarcón. Y la primera novela mexicana, escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi, es El Periquillo Sarmiento, ¿no? Pues que creo que a todo mundo nos han hecho leer esta cosa, ¿no? En la primaria o en la secundaria. Es considerada la obra literaria importante novohispana, dado que se considera la primer novela novohispana. ¿Ah? Y eso en cuanto al ámbito cultural y el ámbito político, social, cultural y económico de la Nueva España.